Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. En el día de hoy veremos cómo se suman resistencias en serie y en paralelo. Primero, veamos la definición de lo que son resistencias en serie. Las resistencias en serie son aquellas que están conectadas una después de la otra. El valor de la resistencia equivalente de las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada una de ellas. En este gráfico tenemos un ejemplo de resistencias conectadas en serie. Vemos cómo ellas están conectadas una después de la otra, como dice la definición. Esas son las resistencias en serie. Para sumar resistencias en serie y encontrar la resistencia equivalente, debemos simplemente hacer la suma algebraica o la suma matemática normal de los valores de las resistencias. Tenemos en cuenta que el valor de la corriente es la misma en todas las resistencias. La corriente que pasa por aquí es igual a la que pasa por aquí y es igual a la que pasa por aquí y es igual en cualquier circuito. Si colocamos un medidor de corriente en cualquier parte del circuito, veremos que la corriente es igual. Por lo tanto, tenemos que la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2 y es igual a la corriente en la resistencia 3. Por ley de Ohm, en la ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero en este caso, como la resistencia es la suma de las tres, entonces la ley de Ohm se expresará de esta manera para esas resistencias. Miremos un ejemplo de cómo sumar resistencias en serie. Tenemos nuestro mismo circuito, tres resistencias en serie. Tenemos que la R1, resistencia 1, son 5 ohmios. Las unidades de resistencia son ohmios, como sabíamos por la ley de Ohm. La resistencia 2 es de 10 ohmios. La resistencia 3 es de 8 ohmios. Entonces, como vimos ahora, la resistencia equivalente en una conexión en serie es simplemente la suma normal de las tres resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 5 ohmios, que vale R1, más 10 ohmios, que vale R2, más 8 ohmios, que vale R3. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 23 ohmios. Y este es un ejemplo muy simple de lo que es resistencia en serie, y siempre que las resistencias sean solamente en series, hacemos esta suma. Ahora miremos las resistencias en paralelo. Este es un gráfico de lo que es una resistencia en paralelo. Vemos como acá aparecen R1, R2, R3 y al sumarla nos queda un circuito donde esta resistencia es la resistencia equivalente de la suma de las tres. En el circuito de resistencias en serie, la corriente eléctrica circula solo por un camino, como vimos ahora, solo por el camino. En el circuito de resistencias en paralelo, la corriente se divide y circula por varios caminos. Acá viene la corriente, una parte se va por acá, una parte se va por acá y una parte se va por acá. Si tenemos en cuenta, podemos hacer la analogía como si esa corriente no fuera de energía o de electricidad, sino de agua. Si tenemos acá una corriente de agua, cuando llega acá vemos que una parte del agua se va por acá, otra por acá, luego se va por acá, y de alguna manera toda la cantidad de corriente de agua se va a distribuir por todo el circuito. En este caso se tienen tres resistencias y parte de la corriente total circula por cada una de ellas. Al sumar la corriente que circula por cada una de ellas va a ser igual a la corriente, a esta corriente inicial. Por el circuito original, la corriente se divide y pasa por cada una de las resistencias, pero el total de la suma de las corrientes de cada resistencia es igual siempre, como lo acabamos de hacer notar. De esta manera, por ley de Ohm, esa corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia, pues se divide en las tres resistencias de tal manera que esa corriente es igual a la suma del voltaje sobre resistencia 1 más el voltaje sobre resistencia 2 más el voltaje sobre resistencia 3. De esta manera, como esta I es igual al voltaje sobre la resistencia total, entonces nos queda la ecuación convertida en esta. Y como este voltaje es igual en todas las resistencias, entonces al eliminar ese voltaje nos queda 1 sobre resistencia equivalente, que sería esta R, que es la suma total, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Miremos la gran diferencia. Mientras la suma de las resistencias en paralelo a la R1 más R2 más R3
Miremos que acá el inverso de la resistencia equivalente es igual a los inversos de las sumas de las tres resistencias. Miremos eso en un ejemplo. Tenemos un circuito de resistencias en paralela. Miremos cómo estas tres resistencias son en paralelo, ya que si fueran en serie, serían conectadas una después de la otra, pero acá no. Acá vemos que si la corriente viene por acá, entonces parte de la corriente se va por acá y por acá. Eso hace diferenciar un circuito en serie de uno en paralelo. Entonces tenemos nuestra fórmula y obviamente al aplicarla tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1, pero R1 es 2, más 1 sobre R2, pero R2 es 4, más 1 sobre R3, pero R3 es 5 ohmios. ¿Cómo vamos a resolver esto? Acá debemos aplicar la suma de fracciones heterogéneas. Sacar el MCM entre 2, 4 y 5, que es 20, porque el 20 divide al 2, divide al 4, divide al 5. El 20 se divide entre 2, nos da 10, por 1, 10, más el 20 se divide entre 4, da 5, por 1, 5, más el 20 se divide entre 5, da 4, por 1, 4. Pues 10 más 5 más 4 nos da 19 veinteavos. Como acá tenemos 1 sobre resistencia equivalente, todo lo que tenemos que hacer es invertir o sea, resistencia equivalente queda arriba y el 1 queda abajo, de manera tal que queda así. Y el 19 queda abajo y el 20 arriba. O sea, se invierte y se invierte de manera tal que nos queda resistencia equivalente sobre 1, pero el 1 lo abreviamos, es igual a 20 19avos ohm, que al dividirlo nos da 1,5 ohm. Y ahí termina nuestro ejemplo de resistencias